Octavio Paz nació en 1914, así que por estos días se están cumpliendo 100 años de que pues, vino a la vida este escritor, que es considerado tal vez el más grande de la lengua en México, porque pues, ganó el Premio Nobel de Literatura en 1990. Y es por eso que durante estos días se han organizado muchísimos homenajes en su honor para recordar su obra y también sus aportaciones. Y aquí en Ángulos no nos quisimos quedar de lado. Alfredo Sánchez platicó con Alejandro Rosado, quien, por cierto, está preparando un libro acerca de Octavio Paz. Vamos a ver la charla. Hola Ricardo, amigos de Ángulos. Como ustedes saben, el pasado 31 de marzo se celebró el centenario de nacimiento de Octavio Paz, este poeta y ensayista mexicano de renombre internacional. Y el día de hoy vamos a conversar con una persona que ha venido estudiando la obra y la personalidad de Octavio Paz desde hace muchos años. Tiene un libro en preparación precisamente sobre ello y vamos a conversar con Alejandro Rosado, que está con nosotros el día de hoy aquí en Ángulos. Alejandro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Alfredo, muchas gracias. Alejandro, bueno, alrededor de Octavio Paz se pueden decir muchas cosas porque es una personalidad que llamó la atención en distintos ángulos o de diferentes maneras a lo largo de su vida. Pero yo quisiera que nos centráramos en algo que tú has venido estudiando de manera muy precisa, que es el pensamiento en general de Octavio Paz. Más allá de si era poeta, de si era ensayista, era un pensador, un historiador, una persona que tenía una mentalidad muy particular y un pensamiento muy original. Háblame un poco a propósito de ello. Sí, cómo no. Mira, yo creo que Octavio Paz es, ante todo, un intelectual con sensibilidad poética y un poeta con vocación de pensador, las dos cosas. Es decir, no es un poeta que adorne la vida, sino que es un poeta que reflexiona y que siente la vida, sobre todo la vida histórica. Octavio Paz es, si somos más estrictos, podríamos decir que es un filósofo de la historia. Pero, ¿de cuál tipo de filosofía? Una filosofía que niega al racionalismo filosófico de la historia, es decir, niega esa idea de que a través de la razón se alcanza el progreso de la humanidad. Esto Octavio Paz lo rechaza profundamente. En ese sentido, Octavio Paz rompe con tres o cuatro grandes tradiciones del pensamiento mexicano. El positivismo, que está muy arraigado en las escuelas, sobre todo en la primaria, secundaria y preparatoria, el positivismo es fundamental. El liberalismo, que está muy arraigado en muchos intelectuales, el marxismo y el nacionalismo revolucionario. Ni más ni menos. Rompe con las cuatro grandes tradiciones de pensamiento en México e introduce otro pensamiento, la crítica del progreso. ¿Con qué elementos filosóficos hace esta crítica del progreso, esta negación de la modernidad? Con los elementos precisamente de la poesía. Por eso digo, es un intelectual con vocación poética y viceversa. Entonces podríamos decir, Alejandro, que en Octavio Paz su faceta ensayística y su faceta de poeta están íntimamente relacionadas, ¿no? Hay una desvinculación entre ellas, ¿no? Íntimamente relacionadas. Aquella frase de que se dijo mucho hace tiempo, de que Paz era un gran poeta, muy buen poeta, pero pésimo político, es una tontería. Fue un lugar común de tantos que se han hecho acerca de su vida y su obra. La poesía que piensa es precisamente su ensayística. Es la misma concepción, está en la poesía de Octavio Paz como en sus ensayos. Sí, y lo que une a estas dos áreas de su obra es precisamente lo que podríamos llamar el método intuitivo de la poética. Es decir, Octavio Paz concibe
que la historia de las civilizaciones se comporta más como un cuerpo poético, que más que eso, que un cuerpo racional. Y llegan frases y momentos de su obra en que Octavio Paz dice, por ejemplo, los acontecimientos históricos riman entre sí. Cuando dice este tipo de visiones, las pronuncia o las escribe, nos abre unas puertas impresionantes del pensamiento mexicano y debate contra todas estas filosofías, y sin embargo contra los únicos que realmente se peleó fue con los marxistas, porque los demás no tomaron el desafío. No hay una discusión con los positivistas, no hay una discusión con los nacionalistas revolucionarios, no hay una discusión con los liberales, solamente los marxistas o socialistas son los que se agarraron ahora sí que del moco. Alejandro, hablábamos hace un momento de tu libro que está por salir, esperemos que este año. Cuéntame un poco cuál es el enfoque, qué es lo que tú estudias en este libro sobre Octavio Paz. Fíjate que trato de ordenar la obra de Paz alrededor de esta filosofía de la historia, el historicismo en él. Descubro la genealogía de su pensamiento, es decir, qué autores leyó Paz que nutren este pensamiento de ruptura en México, y demuestro que existe una poética en el pensamiento histórico de Octavio Paz. Es decir, no solamente es una poética en la poesía, sino también en sus reflexiones sociales, históricas y políticas. Eso es lo que trato de demostrar. Y para ello, pues me imagino que has estudiado pues en general toda su obra, tanto libros de poesía como sus libros de ensayos, en fin. Sí, ¿no? la mayoría de sus libros. Hay en este próximo trabajo que se va a publicar 2 ensayos sobre análisis poético y un ensayo muy amplio sobre la idea de la historia en Octavio Paz y una reflexión política que siempre es inevitable. Efectivamente, porque bueno, sobre todo en estos días que se ha hablado mucho de él nuevamente con el asunto del centenario, han salido a relucir estos temas, ¿no? Los temas de la política, quizás de una manera todavía un poco superficial, ¿no? Sí. Más bien centrándose a veces mucho en lo anecdótico de la vida de Paz, pero no tanto en las cosas más profundas, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que hay una tendencia a identificar a Paz como el pensador de la derecha y otros que dicen, no, es el pensador de la izquierda. Lo que sucede con Octavio Paz es que la riqueza de las fuentes de las cuales él se nutrió es enorme. Octavio Paz viene no solamente de la izquierda comunista, que en un principio simpatizó con ellas, sino también viene del anarquismo, viene del campesinismo zapatista, viene del comunitarismo, no del comunismo, sino del comunitarismo, de la vida comunitaria en el campo. Viene también, desde luego, del liberalismo, viene de la socialdemocracia, viene del surrealismo. O sea, realmente cuando se acusa a Paz de ser un pensador de derecha, me parece que es muy simplista, que es complejo. Tampoco podríamos decir que Octavio Paz es un pensador del proletariado, ni mucho menos. Yo creo que sus dudas y sus titubeos son propios de la época que se vivió. Y por supuesto un pensador, como nos dices, que abrevó de muchas fuentes diversas y que introdujo en México un pensamiento, podríamos llamar, original, por lo menos en México. Original, y que no ha provocado respuestas en ese nivel. Ha provocado respuestas en un nivel muy bajo, pero en el nivel en que realmente merece su obra ser respondida, no ha habido. Entonces yo creo que este libro intenta abrir ese debate. Ojalá tu libro propicie este debate en un año como este tan importante, el Centenario de Paz. Te agradezco mucho, Alejandro, que nos hayas compartido esto y esperamos la publicación de este libro. Claro, amigos sí. de Ángulos, Alejandro Rosado, a quien le agradecemos mucho esta entrevista y continuamos aquí en Ángulos.
Pues muy pronto veremos este libro de Alejandro Rosado sobre Octavio Paz a propósito de su centenario y a propósito también de lo que platicaba con Alfredo. Por cierto, en el marco de una polémica en torno a si Guadalajara le fue, digamos, pues indiferente a Octavio Paz y si Guadalajara fue mala leche con el creador de El laberinto de la soledad. Eso se está discutiendo en el ámbito intelectual en estos momentos. Vamos a la pausa. Después de la pausa, Lorenzo García nos trae Puro Chile.